Hola, soy José Manuel Cruz, escritor y crítico de cine, y grabo este vídeo para el canal de YouTube Res Hispánica. Ya había realizado varias paradas con anterioridad en España, en Cuba, en México y Argentina para hablar de un libro y una película que compartieran estilo, espíritu o temática, y hoy le toca el turno a Uruguay. Y voy a hablar de dos libros de Juan Carlos Onetti, El astillero y Junta Cadáveres, y de una película del año 2009, Mal día para pescar, de Álvaro Bregner, basada en un relato de ese mismo autor. Aunque El astillero fue publicada en el año 1961 y Junta Cadáveres lo fue en el año 1964, en realidad la trama de Junta Cadáveres antecedería a la del astillero. En El astillero, la primera novela que salió publicada, pues vemos el regreso a la ciudad de Santa María, la localidad donde Onetti desarrolla y ubica toda su narrativa, una ciudad ficticia, una ciudad mitad argentina, mitad uruguaya, que no tiene localización exacta en ningún mapa. Pues en El astillero, Larsen, el protagonista de ambas novelas, pues regresa ahí a Santa María para intentar a través de reflotar el astillero de la ciudad que está en crisis, pues un poco lavar y limpiar su imagen después de lo acontecido 5 años antes, en lo que narra Junta Cadáveres, en el que abrió un prostíbulo en la ciudad y acabó siendo expulsado de la misma por razón de ello. Eh, Ambas novelas se inscriben curiosamente, porque puede llamar la atención, en una cierta versión del realismo mágico. Eso lo intentaré explicar luego, porque aunque es absolutamente realista, el clima, la atmósfera y el estilo del autor inducen constantemente a la sospecha al lector de que aquello que está leyendo dista mucho de ser real y hasta verosímil. El autor aun intenta siempre, más que acercarse a la verosimilitud, hacernos dudar de la verosimilitud de ambos relatos, de ambas narraciones. Y esto que tanto el astillero como Junta Cadáveres lo deja muy bien plasmado, consigue trasladarlo al cine a la perfección la película Mal día para pescar de Álvaro Bregner. Mal día para pescar está basado en un cuento de Juan Carlos Onetti que se llama Jacob y el otro, y lo que nos cuenta es cómo a Santa María llega un empresario eh, teatral, vamos a decir, teatral por lo que se dedica y teatral por su propia actitud, porque se llama Orsini, pero se da a conocer como se presenta como Príncipe Orsini, no sabemos si lo de príncipe tiene algún fundamento o no, y va con un campeón de lucha libre, un antiguo campeón de lucha libre, Jacob Van Oppen, que lo que hace él es plantear un reto, decir, mire, si cualquiera se quiere enfrentar al luchador que yo he traído aquí a esta ciudad, pues va a ganar un importante premio. Y realmente nadie se atreve a enfrentarse a ese luchador, aunque él mismo ya se encuentra en una situación bastante tocada, ¿no? Y realmente las posibilidades que tendría de ganar un combate no son tan elevadas como el público piensa. Pero aquí que en Santa María, pues sí se le presenta un retador, y
un retador que no es cualquiera, es un retador que es un señor que parece más bien un armario empotrado, ¿no?, que otra cosa, y que evidentemente pues siempre la preocupación tanto en Jacob como en Orsini, que ven cómo va a quedar después de la pelea bastante mal. Intenta convencer, intenta buscar el medio para que no se produzca la pelea, pero su retador tiene una novia y lo que quiere es ganar el premio para poder casarse. Con lo cual ahí está todo el conflicto de la película. Está protagonizada por Gary Piquer, Yuko Aola, un auténtico luchador de lucha libre finlandés, Antonella Costa y César Troncoso. Abro aquí un paréntesis. Esta es una película que le gustó mucho a José Luis García y, de hecho, Gary Piquer, el protagonista, el que hace de Orsini, de Mal Día para Pescar, luego, un año después, fue el protagonista interpretando a Sherlock Holmes en Holmes and Watson Madrid Days, ¿no?, que realizara José Luis García. ¿Por qué relaciono? Si menciono, como he dicho antes, Mal Día para Pescar y las pongo en relación con Junta Cadáveres y El Astillero, no es solo por el hecho de que sea una adaptación de un cuento largo del autor uruguayo, sino porque logra trasplantar perfectamente lo que es el ambiente y el clima y la atmósfera de las novelas de Onetti a la película, a un formato audiovisual. Existe otra película anterior de una adaptación también de un cuento de Onetti, que es del año 1980, una película argentina que es El infierno tan temido, de Raúl de la Torre, pero ahí existe una diferencia entre cómo enfoca el autor uruguayo sus relatos y cómo lo plasma el realizador argentino Raúl de la Torre, la historia en formato película. Es un formato absolutamente realista y que digamos que es una obra basada en una trama de un relato de Onetti, pero llevado al terreno, al estilo, a la inquietud y a las preocupaciones y de Raúl de la Torre. En cambio, eh, eh, es cada vez que veamos Mal Día para Pescar y leamos los libros de Onetti, ya nos será difícil disociar las imágenes que vengan a nuestra mente de cómo puede ser Santa María de lo que Álvaro Bregner muestra en su largometraje. Es decir, logra captar perfectamente el espíritu de lo que Onetti quiere expresar, y en Mal Día para Pescar queda reflejado perfectamente en sus fotogramas. Hay una película española de Paco León que se llama Carmina o Revienta, y en un momento dado uno de los personajes dice una frase la frase más llamativa de la película, que dice: la vida a veces es tan bonita que parece de verdad, ¿no? Pues Onetti, si hace realismo mágico, es posiblemente porque hace lo contrario de lo que esa frase dice, de lo que esa frase expresa. Digamos que Onetti viene a decir, la vida a veces es tan triste que parece de mentira. Y por eso, cuando leamos sus relatos o veamos Mal Día para Pescar, no tendremos sospecha porque aparecen elementos sobrenaturales que lleven a calificar su estilo automáticamente de realismo mágico, sino más bien porque la acumulación de elementos anómalos, de elementos chocantes, de elementos, aunque absolutamente realistas, verdaderamente la acumulación y conjunción de todo ello llega a chirriar muchas veces, es lo que lleva a pensar que no estamos realmente en presencia de un relato realista, sino de una ficción construida y autoconsciente como tal. Y de hecho, muchas veces se dice que una de las claves de toda la narrativa de Onetti, que uno de los personajes que aparecen en ambos relatos, el doctor Díaz Grey, es quien imagina la ciudad de Santa María y todas las historias que en ella ocurren. Es decir, que no sería una historia auténtica, sino una
invención que ocurre totalmente en la mente de ese personaje. Lean a Onetti, que merece mucho la pena, vean la película, que tiene un final que no se van a esperar, y les espero en el próximo vídeo de este canal. No olviden de suscribirse para de este modo recibir avisos de todos los vídeos de todos los colaboradores. José Manuel Cruz para el canal de YouTube Res Hispánica.